Ok, buenas, mi nombre es Reinier Romero. Eh, Vamos a presentarles lo que vendría siendo nuestro tema, el de la caída de voltaje en instalaciones eléctricas, cuyo objetivo es entender qué es la caída de voltaje, ya que es esencial para la seguridad y eficiencia. Y pues eh, vamos a ver lo que significa. Entonces, la caída de voltaje es ocurre cuando la electricidad fluye a través de un conductor, por ejemplo, cable de cobre, y pues parte del voltaje se pierde a medida que avanza hacia la carga. Esta pérdida ocurre por la resistencia del conductor, ejemplo, así como una manguera larga pierde presión, un cable largo también pues pierde voltaje. Entonces, esa diferencia que hay, más o menos aquí en la imagen se puede observar eh, entre el voltaje de entrada y el voltaje que finalmente llega a la carga, es lo que se conoce como la caída de voltaje, ¿verdad? Entonces, una definición más breve es que es la pérdida de tensión en conductores debido a resistencia y corriente. En consecuencias es que obviamente los equipos van a operar mal, riesgo de fallos, pérdidas energéticas y también pues hay quien puse un límites normativos. Un ejemplo sería que el NEC limita la caída máxima al 3,5% para garantizar seguridad y pues rendimiento. Entonces, entonces voy a explicar también un poco más ya a fondo por qué sucede esto, pues posibles causas y una importancia que tiene la caída de voltaje. Entonces, pues la caída de voltaje sucede, como vemos aquí, cuando la electricidad pierde potencia al recorrer un conductor. ¿Por qué es causado esto? Por la resistencia interna del cable, similar a, como ya había mencionado, a la pérdida de presión en una manguera. Entonces, eh, también había mencionado también en la anterior diapositiva que esto tiene que ver con la diferencia entre el voltaje inicial y el que llega a la carga. Entonces, pero pues todos los cables, incluso como los de cobre, tienen resistencia. Entonces, cuando una corriente pasa por ellos, se produce una pérdida proporcional a la intensidad de corriente, a la longitud del cable y a la resistencia del material. Más adelante, cuando en las diapositivas de mis compañeros se va a ver la fórmula básica de esto que confirma esto. Entonces, dicho esto, es importante la caída de voltaje porque no tomarla en cuenta, puede traer varios problemas en el funcionamiento de cualquier sistema eléctrico. Entonces, ejemplos de esto pueden ser los motores eléctricos, como los de las bombas o compresores, los cuales pueden funcionar con menos torque, arrancar con dificultad o incluso quemarse por el sobrecalentamiento. Otro ejemplo puede ser el sistema de alumbrado, puesto que una caída de voltaje muy alta, excesiva, puede hacer que las lámparas se empiecen a ver más tenues, especialmente en lugares pues, alejados del tablero. Y pues en el equipo, en equipos electrónicos sensibles, como son las computadoras, UPS, sistemas de control, un bajo voltaje, una baja tensión puede generar errores o apagones inesperados o incluso reinicios. Entonces, a nivel energético, se produce una mayor pérdida de energía en forma de calor en los conductores, lo que hace que el sistema sea menos eficiente y más costoso de operar. Es también, y una de las importancias más grandes es desde el punto de vista de la seguridad, puesto que un voltaje insuficiente puede impedir que un breaker o una protección térmica dispare correctamente, dejando vulnerable el sistema. Ya también, como había mencionado, una de los límites recomendados por el NEC para las caídas de voltaje es que sea el 3% para circuitos individuales y un máximo de 5% para todo el sistema. Entonces, ¿cuál es la relación que tiene esto? Además de lo técnico, tiene una relación directa con la eficiencia energética, puesto que un mal diseño con muchas pérdidas de voltaje termina consumiendo más energía para entregar el mismo trabajo. Entonces, ahora le doy paso a
mi próximo compañero. Bueno, ahora yo les voy a hablar sobre los factores que afectan la caída de voltaje. El primer factor fundamental que vamos a ver sería la longitud del conductor. La relación es simple y directa. A mayor longitud, mayor caída de voltaje. ¿Por qué? Bueno, la resistencia eléctrica es una propiedad intrínseca del material por unidad de longitud. Cuanto más largo es el camino que debe recorrer esta corriente, tanto de ida como de retorno, mayor será la resistencia que se va a encontrar. Por eso es que esto es especialmente relevante en instalaciones extensas con aparatos industriales o en fincas o incluso en viviendas que presentan largas distancias desde la carga hasta el panel principal. Esto también es muy común en lo que son las líneas de transmisiones. El NEC nos menciona que debemos mantener las caídas de voltajes en circuitos ramales en un 3% y en forma total en un 5%. Generalmente para alcanzar estos porcentajes se debe extender o aumentar el calibre del conductor. El siguiente factor fundamental es la intensidad de la corriente, que va muy relacionada con el primer factor. La caída de voltaje es directamente proporcional a la corriente. Por la fórmula que ya ha hablado mi compañero, si duplicamos esta corriente que pasa por el mismo conductor, la caída de voltaje también se duplicará. Entonces, la carga conectada al circuito, tanto de equipos de alto consumo, motores, maquinarias, demanda más amperios, por lo que al tener una corriente más alta, por una resistencia del conductor, aumenta esta caída de voltaje. Generalmente lo que se hace y se ve bastante es que en las líneas de transmisión se eleva el voltaje muy alto, a niveles de 230 y 115 kilovoltios, para que esta corriente sea lo más pequeña posible, que al pasar por el conductor, la potencia que se pierde sea lo más pequeña posible. Siguiendo con los factores que afectan la caída de voltaje, el siguiente que tenemos es el material y calibre del conductor. El material del que está hecho el conductor tiene un impacto directo en su resistencia. Podemos comparar dos conductores muy utilizados en la industria, el cobre versus el aluminio. El cobre tiene una resistividad eléctrica más baja que el aluminio. Esto significa que para la misma longitud y el mismo calibre, o sea tamaño, el conductor de cobre ofrecerá menos resistencia y por lo tanto menor caída de voltaje que el aluminio. El aluminio, por otro lado, es más ligero y generalmente menos costoso, pero para lograr una caída de voltaje similar a la del cobre, el conductor de aluminio debe tener un mayor calibre, o sea, un mayor tamaño. En el NEC nos proporciona tablas donde muestran la resistencia en ohmios por cada 1000 pies o kilómetros de los conductores tanto de cobre como de aluminio y con todos sus calibres estándares. La otra parte de este factor es el calibre del conductor. Entonces el calibre de la sección transversal del conductor es inversamente proporcional a la caída de voltaje. Esto significa que un conductor más grueso, o sea con un número de AWG más bajo, tiene una mayor área para que fluyan los electrones. Esto reduce por su parte la resistencia por unidad de longitud. Entonces esto es un factor que los diseñadores controlan directamente, ya que pueden manejar qué calibre utilizar para todos los circuitos, así permitiendo de que no se utilice un calibre muy pequeño o muy grande y así mantener lo que son las caídas de voltaje en lo más mínimo y sus pérdidas en lo más mínimo. Otro factor que nos afecta la caída de voltaje es el tipo de carga. Generalmente en la corriente alterna no solo importa la resistencia, sino también la reactancia. Entonces esto especialmente en cargas inductivas como los motores. La combinación de resistencia y reactancia es impedancia. Entonces los motores, sobre todo durante su arranque, presentan caídas de voltajes momentáneas debido a su alta corriente de arranque. Entonces aquí podemos ver una imagen del motor, de un motor industrial. Entonces estos son
factores que se deben tomar en cuenta a la hora de diseñar. Por ejemplo, los motores se debe tener en cuenta el overload y el factor de seguridad para este arranque del motor, y así diseñar y dimensionar correctamente las protecciones. Y bueno, esto es prácticamente los factores que afectan la caída de voltaje. Comprender esto es crucial para diseñar eficientemente y de forma confiable los circuitos eléctricos. En el Código Eléctrico Nacional, en el NEC, aunque no es obligatorio, se incluye una nota informativa que no es lo mismo que una regla, sino que es una recomendación en los siguientes artículos. En el artículo 210.19 A1, la nota informativa número 4, que es para circuitos ramales, y en el artículo 215.2 A1, la nota informativa número 2, que es para alimentadores. Estas notas dicen lo siguiente. Para garantizar un rendimiento adecuado del equipo, se recomienda que la caída de voltaje desde la fuente de energía hasta la carga no exceda el 5% de voltaje nominal del sistema, con un máximo del 3% para el circuito ramal y un 2% para el alimentador. ¿Por qué debemos de seguir esta recomendación? Pues estas recomendaciones se deben de seguir porque es una buena práctica de ingeniería respaldada por el NEC, ayuda a evitar sobrecalentamientos, pérdida de energía y mal funcionamiento de equipos, mejora la eficiencia, seguridad y vida útil de las instalaciones eléctricas, y por eso es fundamental que al diseñar una instalación eléctrica se aplique la fórmula de caída de voltaje y se asegure de que no se exceda ese 5% recomendado. Esas fórmulas son las que les detallaré a continuación. La caída de voltaje se puede calcular utilizando fórmulas específicas derivadas de la ley de Ohm, que sabemos cuál es, que es voltaje igual a corriente por resistencia, y estas dependen del tipo de sistema eléctrico, si es monofásico o si es trifásico. Estas fórmulas nos permiten estimar cuántos voltios se pierden entre la fuente y la carga debido a la resistencia del conductor. Entonces, para sistemas monofásicos, la fórmula será la siguiente. Delta V es igual a 2L por I por R sobre 1000, o utilizando la resistividad, pues será delta V es igual a 2 por L por I por ρ sobre A, donde delta V será la caída de voltaje en voltios, L será la longitud del conductor en metros, que es ida solamente, o sea, se multiplica por 2, por eso es que está el 2 ahí, por el retorno, el I, que es la corriente en amperios, R, que es la resistencia del conductor en ohmios por kilómetro, ρ, que es la resistividad del material, que por ejemplo el cobre es 0.0178 ohm milímetros cuadrados sobre metro, y A, que es el área del conductor en milímetros cuadrados. Por otro lado, para un sistema trifásico se utilizarán las siguientes fórmulas. Delta V es igual a raíz de 3 por L por I por R sobre 1000, o utilizando la resistividad, delta V es igual a raíz de 3 por L por I por ρ sobre A, donde bueno, ya los valores que aparecen en la fórmula los expliqué en el monofásico, pero lo que sí cambia ahora será el tema de la longitud, ya que en un sistema monofásico la corriente sale por el conductor de fase y regresa por otro que es el neutro. Ambos cables ofrecen resistencia, por lo tanto se utiliza el 2 en la fórmula, como les mencioné antes. Pero en el trifásico no se multiplica por 2, porque el retorno de la corriente se comparte entre las tres fases y se calcula utilizando el factor de raíz de 3 por geometría vectorial. Otra cosa que debemos de tomar en cuenta es que tanto en el monofásico como en el trifásico, la fórmula con R se utiliza cuando se conoce la resistencia por kilómetro del conductor, mientras que la fórmula con la resistividad del material y el área es más precisa cuando se dispone de las propiedades del conductor. Las consideraciones que debemos de tener al aplicar esta fórmula son las siguientes. La longitud debe ser la del trayecto completo, ida y vuelta del monofásico, como les comenté. La corriente debe ser la que fluye en condiciones de máxima carga. Y por último, se debe verificar mediante las fórmulas y los cálculos que la caída de voltaje no exceda los límites normativos que mencioné anteriormente.
Como ha sido mencionado anteriormente por mis compañeros, la caída de voltaje es el descenso en el voltaje que ocurre cuando la electricidad fluye a través de los cables hasta llegar a los dispositivos o equipos. Esta caída puede afectar negativamente el rendimiento de nuestros aparatos eléctricos y aumentar el consumo de energía. Veamos cómo podemos solucionarlo. Ahora tenemos los métodos para reducir la caída de voltaje. Una de las formas más efectivas de reducir la caída de voltaje es aumentando el calibre del cable. Cuando usamos calibres más gruesos, la resistencia disminuye y como resultado, la caída de voltaje también se reduce. Por ejemplo, si tenemos un cable de 12 AWG y lo cambiamos por uno de 10 AWG, la electricidad fluirá con menos resistencia. Este es un ajuste que se debe hacer cuando se está instalando o actualizando un sistema eléctrico. Otra forma de reducir la caída de voltaje es reduciendo la distancia entre la fuente de energía y la carga. Mientras más lejos se encuentra el dispositivo que consume electricidad de la fuente de energía, más voltaje se pierde en el camino. Por lo tanto, si estamos planeando una instalación, debemos intentar minimizar la distancia entre el panel eléctrico y los equipos que necesitamos alimentar. A veces, reorganizar las cargas puede ser una solución sencilla y efectiva. Otro de los métodos también sería usar conductores de cobre. El material del conductor también tiene un impacto importante. En este caso, el cobre es uno de los mejores conductores de electricidad. Si utilizamos cable de cobre en lugar de otros materiales como el aluminio, vamos a reducir significativamente la resistencia y por ende la caída de voltaje. Si bien los cables de cobre suelen ser más costosos, pero aún así los beneficios en términos de eficiencia y reducción de la caída de voltaje pues valen la pena. Por último método, tenemos el de reorganizar las cargas eléctricas. Si tenemos un sistema con varias cargas conectadas, debemos asegurarnos de distribuirlas de manera equilibrada entre las diferentes fases. Un sistema desbalanceado puede generar caídas de voltaje en algunas partes, mientras que otras fases están infrautilizadas. Reorganizar las cargas puede evitar que se concentren demasiados equipos en una sola fase y así reducir la caída de voltaje global. En resumen, hemos visto varias formas de reducir la caída de voltaje. Primero, aumentar el calibre del cable para reducir la resistencia. Segundo, reducir la distancia entre la fuente de energía y las cargas. Tercero, utilizar conductores de cobre para mejorar la conducción de electricidad. Y finalmente, reorganizar las cargas para balancearlas correctamente. Todos estos métodos contribuyen a mejorar la eficiencia de nuestros sistemas eléctricos y a reducir el riesgo de daños en los equipos. Reducir la caída de voltaje no solo mejora el rendimiento de nuestros equipos, sino que también reduce los costos operativos y el consumo de energía. Implementar estas soluciones puede marcar una gran diferencia en la eficiencia de nuestras instalaciones. Bueno, yo les estaré hablando sobre un ejemplo práctico de cálculo. Usaremos un problema sencillo de donde tenemos los siguientes datos. Se alimenta un motor monofásico de 2 HP a 120 voltios ubicado a 30 metros del tablero. Se usará conductor de cobre calibre 10 AWG. La corriente del motor es aproximadamente 16 amperios. Utilizamos la fórmula de caída de voltaje monofásica para sacar el voltaje, la caída de voltaje que vendría siendo esta. VD que vendría siendo la caída de voltaje. La L que vendría siendo la longitud del conductor en metros. La I, la corriente. La R, la resistencia por kilómetro de conductor. Y para el cobre 10 AWG tenemos una resistencia de 3.28 ohm kilómetro. Para el cálculo reemplazamos los valores y esto nos da un una caída de voltaje de 3.15 voltios. Este porcentaje lo sacamos dividiendo entre el voltaje que
monofásico tenemos, o sea, 120, entonces con esto tenemos un porcentaje del 2.63%. Esto vendría siendo para sacar el porcentaje de caída. Ahora vamos a ver qué es lo que, qué es lo que dicen los artículos del NEC acerca de esto. Bueno, a los artículos del NEC que aplican al ejemplo que acabamos de ver sobre caída de voltaje, tenemos 3 artículos que podemos ver aquí, los estaremos desglosando. El primero es el artículo 210.19 A1. La ubicación está en el capítulo 2 y lo que dice este es que recomienda que la caída de voltaje en los circuitos derivados o ramales no exceda el 3% del voltaje nominal. En la aplicación al ejemplo, en nuestro caso el motor está conectado mediante un circuito derivado. Como calculamos una caída del 2.63%, está dentro del límite recomendado. Eso quiere decir que con este artículo no tendremos ni un problema ni tendremos que modificar algo adicional. El artículo 215.2 A1, también en el capítulo 2, nos dice que para alimentadores se recomienda que la caída de voltaje no exceda el 3% y que la suma de caída en alimentador más ramal no exceda el 5%. Aplicación al ejemplo. Si este motor estuviera más lejos y se alimentara desde un subpanel, tendríamos que considerar la caída total en ambos tramos. ¿Qué quiere decir? Que puede ser que en la caída del tramo, la caída era de 2.63%, pero si hubiéramos tenido una caída en otro ramal, en el ramal que superara eso, entonces sí tendríamos que modificarlo. Aquí depende de la suma, ¿no? El artículo 310.15 A1 en la ubicación en el capítulo 3 hace referencia a la necesidad de considerar las condiciones de operación, como la longitud del conductor al seleccionar su tamaño. Aunque no habla directamente de la caída de voltaje, respalda la necesidad de ajustar el calibre cuando hay distancias largas. Entonces, en resumen, según el NEC, los ramales, la caída máxima recomendada es del 3%, el artículo 210.19. Los alimentadores, la caída máxima recomendada es del 3%, artículo 215.2. Y todo el sistema alimentador más ramal no más del 5%. Debemos siempre verificar el calibre según las condiciones reales, según el artículo 10.15. Como ya explicaron mis compañeros, una caída de voltaje es un problema común en instalaciones eléctricas. Pero más allá de los aparatos funcionen o no, esta situación puede traer consecuencias graves y costosas. Yo voy a hablar sobre las consecuencias desde daños en los equipos hasta riesgos para la seguridad de las personas. Comenzamos con las consecuencias técnicas. Primer punto tenemos el sobrecalentamiento. Cuando los equipos no reciben suficiente voltaje, consumen más corriente. Este aumento calienta los cables más de lo normal y si los conductores no están bien dimensionados pueden dañarse o incluso hasta causar incendios. Un ejemplo claro son los alargadores que usamos en casa. Si conectamos muchos aparatos y hay caída de voltaje, el cable se calienta y esto tiende a ser un riesgo real. Como segundo punto tenemos la ineficiencia energética. Los aparatos no trabajan bien y consumen más electricidad. Por ejemplo, un motor necesita más esfuerzo para girar y eso significa mayor consumo. Esto no solo afecta el funcionamiento, también aumenta la factura eléctrica y desgasta más los equipos. En una empresa, esto representa pérdidas económicas muy importantes. Como tercer punto tenemos los daños técnicos, los daños en los equipos. En equipos electrónicos como computadoras, refrigeradoras, motores, pueden apagarse de forma repentina o trabajar a medias.
Esto provoca fallos, reinicios o errores en funcionamiento que con el tiempo ese desgaste reduce su vida útil y eso implica más gastos por reparación o reemplazo del equipo. Ok, como segundo punto estaría una de las consecuencias más graves de una mala caída de voltaje es el riesgo que representa para la seguridad humana. Como primer punto están los fallos inesperados en los equipos. Ok, cuando un equipo eléctrico no recibe la atención adecuada, puede comportarse de forma errática. Por ejemplo, un motor puede arrancar con menos fuerza, quedarse trabado o apagarse de repente. O también imaginemos un ascensor o una máquina industrial que se detienen en medio de una operación. El peligro sería evidente para quien esté cerca o esté utilizando el equipo. Como segundo punto está el aumento del riesgo de cortocircuito. Como mencioné antes, si un equipo intenta compensar el voltaje consumiendo más corriente, se sobrecalienta el sistema. Esto puede dañar el aislamiento de los cables y generar un cortocircuito que provoca una chispa o incluso un incendio eléctrico. Como tercer punto está el riesgo de descargas eléctricas. Cuando el voltaje es inestable, hay más posibilidades de que algunos componentes fallen, dejen partes metálicas energizadas. Ok, esto puede pasar en electrodomésticos, tableros de distribución o herramientas eléctricas. Una persona que toque un equipo defectuoso por baja tensión puede recibir una descarga peligrosa. Además, para el personal técnico que trabaja haciéndole mantenimiento a los equipos eléctricos, una caída de voltaje puede ser muy engañosa. A veces los sistemas parecen estar apagados o desenergizados, pero siguen activos en ciertas partes. Esto aumenta el riesgo de accidentes durante la manipulación de tableros o cableados. También hay que considerar estos riesgos son mayores en lugares como hospitales, fábricas, centros de datos, donde una interrupción o falla eléctrica no solo afecta a equipos, sino que puede poner en juego vidas humanas o millones en pérdidas. Ok, como tercer y último punto estaría la prevención y el análisis. Para evitar estas consecuencias, lo más importante es la prevención. Primero, un buen diseño eléctrico, usar conductores adecuados al tipo de carga, calcular bien las distancias y no sobrecargar las líneas. Segundo, estaría el mantenimiento periódico de las instalaciones eléctricas, que permitan detectar cables en mal estado o conexiones defectuosas que podrían agravar una caída de voltaje. Y por último, tendríamos el monitoreo constante de las tensiones. Existen dispositivos que permiten vigilar el voltaje y alertar si cae por debajo de los niveles recomendados. Ok, ya sabemos que una caída de voltaje mala no afecta la eficiencia del sistema, sino que también representa un riesgo para la seguridad y los costos de operación. Detectarla y prevenirla a tiempo puede evitar muchos problemas a futuro. Muchas gracias.